Continuamos con más información en esta mañana. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Le recordamos a usted que el 099-095-2005 también usted puede preguntarle a nuestro invitado. Se encuentra ya con nosotros en estudio el gobernador de la provincia, el ingeniero Rodrigo García. Vamos a platicar a propósito de la situación en la que estamos atravesando, el tema del COVID, el tema financiero también, sobre todo en el ámbito de la salud, y la herramienta Así Ecuador. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos utilizarla? Señor gobernador, muy buenos días, bienvenido al estudio de Saracay Televisión. Marianela, un abrazo para todos los ciudadanos de la provincia, un buen día para todos. Analicemos, comencemos por lo que todos estamos teniendo, pero que hay que seguir machacando con este tema porque necesitamos seguir posicionando y generando conciencia en la ciudadanía sobre lo que atraviesa nuestra provincia en relación al COVID. ¿Es verdad que nos encontramos entre las primeras provincias de mortalidad por la pandemia? Somos la cuarta provincia en el país con el mayor número de contagios. 4.262 casos confirmados ya acá en Santo Domingo. De las más de 10.000 pruebas PCR a través del método del hisopado que se han tomado en la provincia de Santo Domingo, eso sin contar las pruebas rápidas, sin contar las pruebas IgG y IgM que se están tomando en los hospitales públicos de la provincia. Y en todo caso, la corresponsabilidad, Marianela, no solo depende de las autoridades, porque las autoridades, los alcaldes, la prefecta, el gobernador, podemos encaminar varias gestiones, de hecho se han hecho. Por ejemplo, en el Hospital Gustavo Domínguez, Marianela, con los últimos 10 respiradores que nos llegaron la semana pasada, el día de ayer, por ejemplo, estuvimos recorriendo el Hospital Gustavo Domínguez. Estos 10 respiradores el día de ayer ya fueron instalados. Superamos ya los 33 respiradores solo en el Hospital Gustavo Domínguez. Si sumamos a los respiradores del Hospital General del IES en la provincia, ya tenemos más de 50 respiradores. Pero no todo está concentrado ahí. La responsabilidad es de todos. Podemos conseguir, Marianela, más respiradores, más ventiladores, pero si en la comunidad, en el barrio, en la cooperativa, en las parroquias rurales, la ciudadanía no nos apoya, esto se nos puede salir de las manos. Porque se está equipando la última parte o la última etapa de la cadena de propagación, que son los hospitales. Y está bien la inversión en lo que a respiradores se refiere, está bien el tema del personal, está bien el tema de las pruebas, obviamente, pero la pregunta es, ¿qué hacemos del otro lado? No podemos confiarnos y decir, bueno, si me enfermo voy al hospital y me atienden. Si me enfermo, el Estado tiene la obligación de generar atención. Si nos enfermamos muchos a la vez, no hay capacidad de respuesta. Y en este momento, ¿cómo están, señor gobernador, los hospitales en el tema de camas, en el tema de camas UCI? Bueno, quiero contarles que el día de ayer que ingresamos incluso a la unidad de cuidados intensivos, estuvimos con la coordinadora zonal del Ministerio de Salud Pública, estuvimos en la unidad de cuidados intensivos. De las 13 camas el día de ayer estaban ocupadas 10, por ejemplo. Teníamos 3 camas libres. En el área de medicina interna, donde tenemos 40 camas, están copadas al momento un 60%, hay una capacidad de un 40%. Es probablemente ha bajado en las últimas 2 semanas un pequeño porcentaje, pero ahora habrá que esperar, por ejemplo, Marianela, la siguiente semana, los resultados, qué habrá pasado, por ejemplo, los 4 días del feriado que se tuvo en el país. Probablemente despunte nuevamente varios casos en la provincia y en el país. En todo caso, en este momento la corresponsabilidad es de todos, no solo de las autoridades, sino también inmensamente de la ciudadanía. Por ejemplo, el fin de semana, Marianela, estuve en varias comunidades rurales. En las comunidades rurales probablemente hay mucha gente que dice, es que aquí no pasa nada. Estuve en el recinto Santa Marianita de la parroquia El Esfuerzo, por ejemplo. El 100% de esa comunidad sin mascarillas. Gente adulta mayor a las 4:30 de la tarde lista para ir a practicar deportes con jóvenes adolescentes. Y claro, la excusa es, aquí no tenemos todavía casos. Señores, si no lo tomamos en serio y no lo manejamos de manera responsable y con disciplina ciudadana, estos casos van a seguir creciendo y el número de fallecidos, Marianela, ya superamos los 475 ciudadanos fallecidos en la provincia de Santo Domingo. Si sumamos los casos positivos con los casos sospechosos o no confirmados,
ya superamos los 475 fallecidos en la provincia. Ahora, como usted bien señala, habrá que esperar qué pasó con el feriado, pero por otro lado, señor gobernador, se habla al nivel de gobernadores con el gobierno central en medidas adoptadas como las del último fin de semana, es decir, hasta el día jueves entendíamos de que el fin de semana en provincias como Santo Domingo de los Áchilas volveríamos a lo que la semaforización amarilla así señalaba. Y a última hora, el día viernes a las 7 de la noche, ni siquiera el personal de la policía, ni el personal de tiendas, por ejemplo, entendía qué mismo tenía que hacer, porque a última hora se notificó que permaneceríamos con las mismas medidas adoptadas desde inicio de mes. Es decir, fin de semana, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, toque de queda, no poder realizar reuniones y no venta de licor. Y mucha gente a partir del jueves se estoqueó en sus licorerías, en sus tiendas de abarrotes sobre el tema de comercialización de licor. Esas noticias de última hora no nos ayudan. Bueno, por supuesto. El COE Nacional el último viernes ratificó esas medidas que usted ya las acaba de mencionar y fueron ratificadas hasta el fin de mes. Y de hecho, cada 15 días el COE Nacional, de acuerdo a las cifras, de acuerdo al número de contagios por ciudades, por provincias, recuerden, están involucradas acá 18 de las 24 provincias del país, entre ellas Santo Domingo de los Áchilas. Y por supuesto, el toque de queda es un elemento fundamental que permite la no salida de la ciudadanía después de las 7 de la noche, viernes, sábado y domingo, y después de las 21 horas entre el lunes al jueves, ¿no? En todo caso, estas medidas, por supuesto, usted tiene toda la razón, mucha gente estaba esperando qué pasaba después del 13 de agosto, ¿no? En todo caso, son medidas que el día jueves que nos reunimos con todos los gobernadores del país, coincidíamos con la ministra de Gobierno que hay que tomarlas unos días antes de que se acaben las resoluciones adoptadas por el COE Nacional. Ok, y en estas reuniones que ustedes mantienen a nivel nacional con la ministra de Gobierno, ¿se topan temas como los de la semana anterior, por ejemplo, en la que los médicos colocaron, especialmente en la zona rural, sus batas sobre los cercos por unos minutos porque volvieron a atender exigiendo el tema de las cancelaciones? ¿Cómo está económicamente el país? Los gobiernos locales también están solicitando sus pagos, los gobiernos parroquiales han dicho que en limitados porcentajes ha llegado los valores. ¿Qué direccionamiento se tiene desde el representante del Ejecutivo en la provincia? Bueno, hay que ser muy realistas, Marianela, de lo que vive el país en este momento, ¿no? Una crisis económica antes de la emergencia sanitaria, un precio del barril de petróleo que en el mes de abril, si usted, el ciudadano que está al otro lado de la pantalla, tenía una menta en su bolsillo, tenía más plata que el precio del barril de petróleo. Y este país basa su economía en la venta del petróleo. Y encima de eso, una emergencia sanitaria que ha expuesto al gobierno nacional a ubicar y a desviar recursos económicos hacia áreas de la salud. Todos estamos en este momento, por ejemplo, todos los funcionarios públicos del gobierno nacional, por ejemplo, nosotros nos deben casi 2 meses de sueldo, pero a nosotros nos rebajaron incluso los sueldos. Yo quisiera preguntarle a los alcaldes, a las juntas parroquiales, ¿cuánto han colocado ellos en esta emergencia sanitaria? Nosotros, los funcionarios públicos, nos rebajaron entre un 16 y un 20% de nuestros rubros económicos. ¿Cuánto se bajaron los alcaldes? ¿Cuánto se bajaron los prefectos? ¿Cuánto se bajaron las juntas parroquiales? Nada, absolutamente nada. Siguen ganando lo mismo. Aquí todos, absolutamente todos, tenemos que colocar un granito de arena. Porque es fácil, Marianela, solicitar y exigir, y están en toda la razón. Pero ante una emergencia sanitaria, donde algunos estamos colocando nuestra contraparte y un granito de arena, y desde el otro lado solo se está exigiendo, señores, aquí hay que ser realistas con lo que se vive actualmente en el país. ¿Esto ya se vuelven discursos políticos, señor gobernador? ¿Perdón? ¿Estos ya se vuelven discursos políticos, señor gobernador? Bueno, yo no quisiera, respeto mucho las posturas de todos los compañeros, autoridades, dignidades en el país, pero hay que ubicarnos en el momento y en las circunstancias que vive el país, Marianela. El presidente ha sido muy claro, no es que no les vamos a entregar los recursos, solo que estamos en una emergencia sanitaria y en una crisis económica. Conforme vayan llegando los recursos económicos, por ejemplo, hace 15 días se desembolsaron unos recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. No son todos en su totalidad. Hace creo que un mes y medio atrás se desembolsó otra cifra.
Probablemente usted me decía en la anterior entrevista, no se ha pagado absolutamente todo. Por supuesto, no todo. Conforme van llegando los recursos económicos, se van desembolsando los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, que por supuesto, al final del día, los beneficios es para el ciudadano, de las comunidades, de los cantones, de las provincias, pero en todo caso hay que ser realistas ante las circunstancias que vive el país y el mundo. Y precisamente frente a ese realismo, ¿qué tan realista fue el gobierno nacional en asignar los recursos al pago de la deuda externa y no a suplir estas necesidades principales? Cuando se convocaba al Ministerio de Salud, al ministro de Salud como tal, a la Asamblea Nacional y se pedía cuentas de cuánto se ha invertido en el tema de la salud, no distaba de lo presupuestado a inicio de año, es decir, en la pandemia, cuánto se ha invertido desde el gobierno nacional. Es básicamente el mismo presupuesto que tenían previsto sin pandemia. Se ha colocado para la pandemia, se ha colocado para la salud como se coloca todos los años, pero se ha colocado recursos adicionales por el tema de la pandemia. Bueno, yo creo que sí, por supuesto que sí. Yo les preguntaba a los médicos del Hospital Gustavo Domínguez, ¿hace cuántos años no les llegaba un respirador, por ejemplo, al hospital? Tuvieron que pasar cerca de 10 años para que llegue un respirador al Hospital Gustavo Domínguez. ¿De dónde salieron esos respiradores? ¿De dónde salieron esos ventiladores? Esos tomógrafos que llegaron la semana pasada, última tecnología al Hospital Gustavo Domínguez. Porque ahora compran eso, gobernador, porque cuando suma y resta, y hay que ser súper respetuosos con usted, pero decir claramente, en la suma y resta, usted ve que es el mismo valor asignado a salud, que ahora con ese recurso, antes compraban posiblemente medicina y ahora tienen que comprar obviamente con ese presupuesto respiradores, es lógico. Pero los montos, ¿en qué medida han subido en el tema de salud? Y ahí es cuando corroboramos lo que usted dice o respondemos lo que usted dice, hay que ser coherente con la situación. Es decir, la situación económica del país es complicada, la salud es lo prioritario, pero no se ha puesto cuántos dólares más se pusieron para el tema de la salud, es lo que cuestionamos. Bueno, nosotros, Marianela, yo conversaba el fin de semana que estuve en Guayaquil, por ejemplo, en la reunión de gobernadores y gobernadoras. Todas las ciudades tienen una demanda y una necesidad ante la emergencia sanitaria, hay que ser realistas a aquello también, ¿no? La misma necesidad que tiene Santo Domingo la puede tener Cuenca, la puede tener Quevedo, Ambato u otra ciudad del país. Pero aquí también depende mucho de la gestión. Yo le preguntaba a otros gobernadores cuántos respiradores le han llegado a su provincia. 5 o 6. A nosotros nos han llegado más de 25 respiradores redistribuidos entre los dos hospitales. En la última ocasión nos llegaron solo 10. Y aparte de respiradores nos han llegado otros insumos. Nos llegaron cerca de 50,000 mascarillas, Marianela. Esto era imposible al inicio de la pandemia. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia estábamos luchando por 2,000 mascarillas. Recientemente nos llegaron más de 50,000 mascarillas para que nuestros profesionales de la salud estén seguros de la actividad que están cumpliendo dentro de medicina interna, dentro de la unidad de cuidados intensivos. Señor gobernador, entendemos y sabemos que las circunstancias económicas del país empeoraron con el tema de la pandemia, que previo a eso tuvimos el tema del precio del petróleo, que ha sido una cosa tras otra. Pero es interesante decirle a la ciudadanía cuáles son las condiciones que tenemos, qué es lo que debemos esperar. Vienen momentos mucho más difíciles de los que estamos viviendo ahora. Habrá que ajustarse la correa mucho más de lo que estamos ahora. ¿Qué es lo que va a pasar en el ámbito económico? Que ahora se necesita, cuando se pregunta cuál es la estrategia, porque hay países en que han podido salir antes que esto, porque han tenido plata. ¿Por qué uno cuando está en casa con la familia puede atender más rápido o comprar medicina o contratar un médico? Porque tiene plata. Y en el Ecuador no tenemos, y esa es una realidad, y por eso no le vamos a culpar exclusivamente al gobierno central, porque son cosas que se van de las manos y lo conocemos. Lo que sí, como en la casa, hay que ponerse y sentarse con los guaguas y decir, ahora ya no te va a alcanzar para tu tarjeta de celular, ahora ya no vas a tener lo que tenías antes en la cuenta de internet posiblemente. Es decir, es interesante que con tiempo se le diga a los ecuatorianos económicamente cómo está nuestro norte, nuestro futuro inmediato, para poder también nosotros tomar los correctivos a nivel individual como ciudadanos, señor gobernador. Bueno, se vive un momento bastante crítico en el tema de la economía del país y más aún cuando se han tenido que redistribuir los recursos económicos. Hoy vemos como, por ejemplo, el gobierno nacional, en medio de esta pandemia económica, inicia una de las importantes obras que ha necesitado y ha demandado el país, como es la construcción de la vía Santo Domingo-Buena Fe-Quevedo,
a 4 carriles, que el miércoles anterior estuvimos con el señor presidente en la ciudad de Buena Fe haciendo el lanzamiento de esta importante obra. Marianela, más de 560 millones de dólares se van a invertir. Claro, usted me dirá, esto también es la empresa privada. Por supuesto, aquí está involucrada la empresa privada. Esta es una APP, una alianza pública-privada. Más de 560 millones de dólares en el tramo de 113 kilómetros construidos a 4 carriles, y no va a ser en asfalto, va a ser en concreto o hormigón armado. En todo caso, Marianela, un bypass que en plena emergencia sanitaria se está ampliando a 4 carriles, porque no podemos dejar de lado y solo concentrarnos en la salud. Por supuesto, el Ministerio de Salud Pública ha asumido su corresponsabilidad, pero el resto de instituciones no se pueden quedar atrás. Señor gobernador, hay que continuar hacia adelante. Por el tiempo, cuéntenos un poco, en resumen, ¿qué es la herramienta Así Ecuador? ¿Para qué se creó? ¿Quiénes debemos usarla? Bueno, la APP Así Ecuador es una estrategia que ha utilizado el Ministerio de Gobierno, la ha lanzado en días anteriores y nos está invitando más bien a descargarla en nuestros celulares. Está en la página, por ejemplo, de la Gobernación, del Ministerio de Gobierno, y la vamos a compartir en los siguientes días. De hecho, el día de ayer me imagino que a varios ciudadanos de la provincia les llegó un mensaje de texto con el link para poder descargar esta APP Así Ecuador. El objetivo es poder conocernos entre nosotros, entre nuestros familiares, quién probablemente en algún momento posee el coronavirus. Aquí se ingresan los datos luego de tener los resultados de una prueba PCR a esta aplicación, y podemos en algún momento conocer si, por ejemplo, Rodrigo García en algún momento tiene coronavirus y estuvo en contacto con Marianela Sánchez, por ejemplo, y si yo subo esa información, desde luego le va a llegar un mensaje de texto a Marianela, que algún ciudadano, desde luego cuidando el nombre, la imagen del ciudadano, para que Marianela se pueda cuidar y pueda adoptar las medidas de bioseguridad correspondientes. Parece una aplicación bastante buena que viene a innovar incluso Marianela, y que por supuesto no es de mayores recursos económicos. Esta aplicación la generaron en la provincia de La Suay, nació en una provincia. Hace pocas semanas se la lanzó en la provincia de La Suay, y desde esta semana se la ha lanzado a nivel nacional. Vamos a estar pendientes de esta plataforma también, y para cerrar, muchísimas gracias, señor gobernador.